tardes o buenos días, dependiendo a qué hora me escuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Edificados en la Palabra. Pido disculpas porque la verdad que aquí está haciendo un viento fuertísimo. Estoy orando que no sea una gran distracción, sino que a pesar de esos vientos fuertes, el Señor pueda bendecirnos y edificarnos una vez más con su palabra. También quiero aprovechar para decirte que si no te has suscrito a mi canal, porfa te suscribas, me dejes tu like, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video y me dejas tu valioso comentario que yo con gusto lo leo. Y bueno, para ti es gratis, es fácil, solo tienes que tocar, pero para mí significa mucho, para mí es una gran bendición y es algo que aprecio demasiado y de verdad, muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, entremos a el tema. Mirad que nadie os engañe, parte 2. En el video anterior estuvimos viendo en Mateo 24 cómo se está hablando antes del fin y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿qué señales va a haber de esto? ¿Qué señales va a haber de tu venida, del fin del siglo? A lo que Jesús responde: mirad que nadie os engañe. Es decir, que en los últimos tiempos va a venir un gran engaño, va a venir un engaño tan fuerte. Y Jesús dijo: miren que nadie os engañe. Y quiero subrayar la palabra nadie. Esto es importante porque muchas veces podemos dar por sentado y decir: es que es un gran apóstol y entonces me dijo esto y yo voy a creer todo lo que me dice. Me dicen que es un gran profeta y entonces voy a creer todo lo que me dicen. No, hermanos. Jesús dijo: mire que nadie os engañe. Y algo preocupante en estos últimos tiempos que he notado es que lamentablemente la iglesia del Señor a todo y a todos le está diciendo amén. Y está entrando en un sensacionalismo y están aplaudiendo y están diciendo que amén, pero en realidad hay algo que la iglesia no está haciendo o que se ha dejado de hacer, y es escudriñar las escrituras. Hace poco estaba viendo y salió un hombre predicando y este hombre estaba diciendo que Judas fue salvo porque Judas se arrepintió y que entonces Judas había sido salvo. Hermanos, esto es totalmente antibíblico. La Biblia no enseña eso en ningún momento y era lo más angustiante. No solamente era escuchar a alguien enseñando una mentira, pero era que la iglesia entraba en un sensacionalismo y empezaban a decir que amén, amén y amén. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Jesús dijo: mira que nadie os engañe. También he escuchado como muchos enseñan sobre la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Si ya eres salvo, si ya recibiste a Cristo, entonces eres salvo para siempre. Eso no es cierto. Eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. También escuchamos de la famosa doctrina de la prosperidad, que si tú haces pacto con Dios recibes esto, y si tú tienes una vida correcta, entonces eres tan bendecido, no pasas dificultades y tantas cosas así que se enseñan en estos últimos tiempos y que lo hemos estado viendo de una manera tan mucho más que antes, y debemos de tener mucho cuidado. En Lucas capítulo 2, versículos 23 y 24, no lo voy a leer por causa del tiempo, pero te lo voy a dejar aquí para que tú puedas con tiempo leerlo en casa. Pero en estos versículos se está presentando a Jesús en el templo cuando él era un bebé y sus padres trajeron para ofrecer en el templo un par de palominos. Y en ese entonces una persona pobre que no tenía, lo que ofrecía en ese entonces era un par de palominos, que era la ofrenda como para los que menos tenían. Entonces, cuando Jesús fue y se bautizó, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, en quien tengo toda mi complacencia. El Padre tenía toda la complacencia en el Hijo, pero por eso Cristo no padeció, por eso Cristo no sufrió persecución, por eso Cristo no pasó necesidades, por eso Cristo no fue a la cruz. No, en ningún momento. Jesús caminó en rectitud, agradó al corazón del Padre, el Padre tenía todo el contentamiento en él, pero eso no significó que Jesús no tenía que ir al Calvario. Entonces, esa doctrina que dice que si realmente caminamos en rectitud, que si realmente vivimos una vida agradable a Dios, no vamos a tener padecimientos, vamos a ser tan bendecidos que nada nos va a hacer falta. Yo creo que sí Dios bendice, yo creo que sí Dios es nuestro Jehová Jireh, que suple y que provee lo que necesitamos, pero yo también creo que su pueblo pasa por valles de sombra de muerte, pero que, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué el Señor iba a infundir aliento cuando no iba a haber circunstancias difíciles? ¿Por qué el Señor iba a infundir aliento cuando no era necesario? Cuando todo iba a estar bien. Sí, Dios bendice, pero también su pueblo pasa por turbulencias, también su pueblo pasa por valles de sombra de muerte. Entonces, esta doctrina de que si realmente sirvo a Dios como Él quiere y le agrado, entonces en mi vida todo marcha bien y tengo todo y no me hace falta nada, no es correcto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Y sus padres ofrecieron 2 palominos, que era la ofrenda de los que menos tenían. Y hay un versículo que dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su riqueza fuéramos enriquecidos. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se entra en este engaño? Bueno, porque nosotros como iglesia es necesario que estemos haciendo algo que hemos dejado de hacer muchas veces. Y ese algo es escudriñar las escrituras para ver qué realmente es la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Permítanme leer Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Perdón, era versículos 10 y 11, pero por razones del tiempo igual solo voy a leer, dejarlo así con el verso 11. Pero ahí se nos dice que Pablo y Silas fueron a enseñar, eso se nos dice en el verso 10, que Pablo y Silas fueron a enseñar. Y dice que los hermanos de Berea recibieron la palabra con solicitud, eso en el verso 11, y que ellos cada día escudriñaban las escrituras para ver si eso era así. Eso nos falta, iglesia, eso nos falta, amigos que nos escuchan, nos falta escudriñar la palabra para ver si realmente lo que se nos está diciendo es así. Lamentablemente, ahora decimos amén a todo, le decimos amén a todos y le decimos amén a todo lo que nos dicen. Y si alguien está haciendo algo, entonces yo también lo voy a hacer, sin detenerme a pensar: ¿sabe qué? Mejor voy a escudriñar las escrituras para ver si es así, para ver si es correcto, para ver qué dice Dios. Leamos también Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice así la palabra del Señor: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria. Hermanos, si alguien va a hablar, debe de hablar conforme a la palabra del Señor. Si alguien va a enseñar, debe enseñar conforme a la palabra de Dios. Si alguien va a ministrar, debe ministrar conforme a la palabra del Señor.
Y quiero recalcar una vez más lo que dice Hechos 17, versos 10 y 11. Que los hermanos de Berea escudriñaban. Sí, recibieron con solicitud a Pablo y Silas. Claro que sí. Los recibieron con solicitud. Dicen que eran muy nobles, así que ellos lo recibieron. Ellos eran personas muy nobles y recibieron con mucho gusto, pero cada día escudriñaban para ver si era así o no era así. Eso nos falta en estos últimos tiempos. Eso nos falta a nosotros como iglesia. No podemos decir, es que fue este apóstol que me dijo esto y esto y esto, y entonces yo lo creo todo. Este profeta es muy reconocido y ha sido muy recomendado y todo el mundo dice que le ha dado buena palabra. Entonces me dijo algo que me sonó un poco extraño, pero no importa, lo voy a creer todo porque es ese profeta, o porque es ese apóstol, o porque es aquel o es aquella. No, la palabra de Dios, Cristo mismo, nos enseña y nos dice que escudriñemos. En la palabra del Señor vamos a encontrar muchos versículos donde se nos insta a escudriñar. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que hay vida eterna. También Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y seréis verdaderamente libres. Hermanos, ¿por qué viene el engaño? Bueno, Jesús dijo, o el Señor dice en su palabra, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Su pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante ese conocimiento, es importante conocer la verdad, y para eso va a ser importante estudiar, va a ser importante escudriñar, va a ser importante hacer como hacían los hermanos de Berea, que escudriñaban todo para ver si era así. Y no simplemente decir amén a todo lo que yo escucho, decirle amén a todos los que me dicen alguna cosa, no, sino que yo misma voy a escudriñar y voy a pedir al Espíritu Santo que me guíe para conocer qué es la verdad. ¿Por qué viene el engaño a nuestra vida entonces? Por falta de conocimiento, por falta de conocer la verdad, por falta de escudriñar las escrituras, una vez más, y valga la redundancia, como lo hicieron los hermanos de Berea. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 23, dice así la palabra del Señor: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escudriñarlo todo. No dice escudriñe una parte o solo un poquitito. No, dice escudriñarlo todo, retenga lo bueno, rechace lo malo. No lo acepte, no lo reciba, no lo guarde ahí para, voy a analizarlo para ver. No, lo que no es, no debemos recibirlo, pero sí debemos escudriñarlo todo, guardar lo bueno, retenerlo, rechazar lo malo, y entonces el Dios de paz os santifique por completo y nos guarda para la venida de nuestro Señor Jesucristo irreprensibles. ¿Saben qué es la causa principal del engaño? Sí, es la falta de conocimiento, falta de conocer la verdad, de escudriñar las escrituras, de examinarlo todo, y todo lo que la palabra del Señor nos enseña, todo lo que hemos venido repitiendo, pero también aprendemos que una causa principal por la que viene el engaño a nuestra vida es la condición de nuestro corazón. En Mateo capítulo 13, 23, el Señor está hablando de aquel sembrador que salió a sembrar y dice que parte cayó en esta tierra, y parte cayó en pedregales, y parte cayó entre espinos, y toda la historia de esta parábola que ya usted conoce. Pero el versículo 23 nos dice: mas el que cayó en buena tierra, este es el que oyó y entendió y da fruto. ¿Por qué hay tanta confusión ahorita en
entre el matrimonio, entre los cónyuges. ¿Por qué les cuesta tanto captar el mensaje del Señor que el esposo debe guardarse solamente para su esposa y que la esposa debe ser esposa de un solo hombre? ¿Por qué viene tanta confusión en este tema y por qué hay tanta controversia? Bueno, por la condición de nuestro corazón. El esposo ya no le parece atractivo, o la esposa ya no le parece atractivo, o hay problemas en el matrimonio y empiezan a despertar a la realidad de lo que hay en matrimonio, según lo que me han contado, porque no sé. Entonces empiezan a sacar versículos fuera de contexto, que es un pretexto, y entonces empiezan a decir cosas como: es que Dios todo lo hace nuevo, todo, eso incluye a mi esposa, eso incluye a mi esposo. Es que la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, entonces con eso, que todo lo viejo pasa, y pasó a la esposa, y pasó al esposo, pero ¿cuál es la verdadera causa? Aquí, esta es la verdadera causa principal por la que alguien se empieza a abrir a esa doctrina o a eso, no sé qué nombre ponerle, usted puede ponerle un nombre. Pero bueno, entonces la verdad es, y me gustaría que pusieran más atención a esto, pero la verdad es que en el ser humano está la capacidad para comprender la doctrina. La capacidad de comprender la doctrina radica en el ser humano. Juan 7:17 nos dice lo siguiente, y lo que nos dice aquí es muy interesante. Dice: el que quiere, oiga lo que dice la palabra del Señor, el que quiere, o sea, el que esté dispuesto, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, aquí podemos entender que en cada persona está la capacidad de entender realmente qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y entonces está diciendo, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta. Si realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a comprender la verdad. Entonces vamos a comprenderla. Pero si yo estoy rechazando la verdad porque choca con mis deseos, porque choca con mis planes, porque choca con lo que me dice el mundo, con lo que me dice mi carne. Es que mi carne me está diciendo que mi esposo ya no es atractivo, mi carne me está diciendo que hay problemas en el matrimonio, y estoy cayendo a la realidad de mi hogar, de la vida que estoy llevando, y no me gusta para nada. Y entonces eso está chocando con lo que me dice la palabra del Señor. Entonces voy a sacar un versículo fuera de contexto para justificar esa acción mía y decirle a los demás que estoy bien. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo estoy abrazando algo que no es la verdad absoluta. Y entonces en eso, yo no voy a ser guardado de un engaño porque yo estoy evadiendo la verdad. No sé si me voy a entender, pero espero si puedan entenderme. Y bueno, y esto de conocer la verdad no tiene que ver con nuestro intelecto. Esto de conocer la verdad y comprender cuál es la verdad, si es de Dios, esto no tiene que ver con nuestro intelecto, cuánto estudiaste, a cuál universidad fuiste, cuán inteligente eres. No, esto tiene que ver de una cosa, y esto solamente lo podemos alcanzar por la gracia de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste. Dios se opone
a los soberbios. Entonces, si yo quiero conocer la verdad, yo voy a necesitar la gracia de Dios, pero para recibir la gracia de Dios, yo debo ser humilde para poder recibirlo. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos que me escuchan, mirad que nadie os engañe. Mire que nadie os engañe. Vendrá un engaño terrible, pero la verdad es que nosotros podemos ser guardados de ese engaño si nosotros amamos la verdad de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, si nosotros deseamos hacer lo que realmente es correcto, si nosotros estamos dispuestos a no solo decir amén porque alguien dijo algo, pero decir amén porque yo tomé la escritura y yo la escudriñé y yo me doy cuenta que lo que dice la palabra del Señor ahí es totalmente cierto. Entonces, cuando alguien dice algo basado en esta palabra, yo puedo decir con toda libertad, amén. No solo porque alguien me lo dijo, pero porque yo lo escudriñé, porque yo lo examiné todo y con la ayuda del Señor retenemos lo bueno y rechazamos lo que no va a beneficiar nuestra vida. Y muy importante hacer como hicieron los hermanos de Berea. Recibimos el mensaje, pero vamos a escudriñar para ver si así es. Y muy importante, lo importante aquí que involucra todo lo que hemos dicho es nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Y quiero repetir Mateo 13:23. Más el que cayó en buena tierra, este es el que oye y entiende. Como les decía, porque hay tanta confusión en X tema, en este tema es controversial, de este tema no se puede hablar, de este tema se pone mucho en discusión. ¿Por qué hay tantas cosas así? Quizás es porque no lo queremos comprender. Porque la palabra del Señor es clara y dice que cuando la semilla cae en buena tierra, este es el que oye y entiende. Cuando alguien ama la verdad y quiere la verdad, va a entender la verdad. Pero cuando no, va a evadir la verdad y por ende no la va quizás entender como lo entendería alguien que sí quiere. ¿Por qué? Porque las verdades de la palabra del Señor son reveladas a aquellos que quieren. Y Dios en su misericordia muchas veces puede darnos verdades, dar verdad, aun cuando Él sabe que va a ser rechazada. Pero que nosotros no seamos de los que rechacemos la verdad, pero que amemos la verdad y esa verdad nos guarde para el día de su venida. Que esa verdad nos guarde para el Señor y que no seamos engañados de tanto engaño que viene sobre la tierra. Espero haya sido de bendición para su vida y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas bendiciones y gracias por tomar de tu tiempo y ver los videos. Es una gran bendición. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una siguiente oportunidad.